Bueno, vamos a ir tomando ya nuestros lugares, los que están por ahí por cafetería. Ya se echa de menos la cafetería, ¿eh? A ver si ya prontito se va normalizando un poco más la cosa y por lo menos empezamos con los cafés, por lo menos, de a poquito. Pues ayúdenme para ir tomando lugar ya, para comenzar y aprovechar bien el tiempo de esta sesión, nueva sesión que tenemos de forma. Creo que los peques tienen preparado eso, los peques tienen cuidado de niños arriba, así que nos vamos a disponer. Bueno, gracias a todos por venir a esta tercera sesión de forma ya es la tercera sesión que tenemos de forma. La última sesión se nos habló acerca de la base doctrinal de las Asambleas de Dios. La primera sesión que tuvimos fue acerca de la vida espiritual en la familia y esta tercera sesión que tenemos de forma tiene que ver con conceptos básicos de la teología bíblica. Y de hecho, bueno, el pastor Dadonim, que ahora lo estaré presentando y dándole lugar, es un tema muy amplio y es todo un reto y todo un desafío poder mencionar un tema tan complejo y tan denso como es el tema de la teología fundamental. Vamos a esperar que suban ya los peques, eso. Es un tema muy denso y la verdad es que es todo un reto y todo un desafío plasmarlo en apenas 2 horas de sesión que vamos a tener. Pero como siempre decimos, las temáticas que tratamos en forma no pretenden ser de una forma demasiado exhaustiva, pero sí tener ciertas nociones básicas y panorámicas en cuanto a ciertos temas que son importantes, que por lo menos aprendamos conceptos fundamentales, podamos tener cierta base en cuanto a temáticas que son importantes para el desarrollo de la vida de la Iglesia y el desarrollo de la vida de cualquier cristiano. Entonces, dicho esto, también mandamos un saludo a todos los que nos están siguiendo por forma a través de Zoom. Algunos se van a estar añadiendo ahora. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener el tiempo repartido en 2 sesiones de aproximadamente 1 hora cada sesión, 50 minutos, 1 hora, se lo voy a dejar a discreción como siempre del ponente. Tendremos un receso entre hora y hora de unos 10 minutitos más o menos para estirar las piernas, ir al baño, dialogar entre nosotros con distancia y después estaremos ya terminando lo que es la sesión a las 7 de la tarde y te animo a que puedas tomar nota. El pastor Dadonim ha elaborado un bosquejo, igual que el resto de ponentes. Ya saben que tratamos de facilitar por lo menos un breve bosquejo a modo de esqueleto, una guía, para que puedan ir siguiendo la temática y usted tiene que rellenar todo el contenido con sus anotaciones. Así que aproveche este tiempo para poder ser formado y para poder ser inspirado sobre todo. Bueno, presentar al pastor Dadonim pues requeriría muchísimo tiempo, pero sí que quiero decirles que es un orgullo y es una bendición y un privilegio tener a un hombre como él entre nosotros en El Sembrador, que forme parte de nuestra familia, una persona con una trayectoria muy amplia en cuanto al ministerio, pastor, profesor, doctor. En su formación de teología pues, y otras formaciones pues, incluye varios másters, 3 doctorados. Es una persona que cuando habla sabe de lo que habla. Y aparte ha sido también director de Instituto Bíblico allí. Y entre sus muchas responsabilidades, pues ahora mismo, en la actualidad, pues está colaborando de una manera muy intensa en lo que es la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, llevando los estudios actuales a otro nivel, al nivel del máster. Y como digo, es un privilegio que le podamos tener con nosotros. Está formado en la palabra de Dios y yo creo que lo que usted va a recibir en esta tarde pues es de un contenido alto y muy valioso. Así que quiero pedirle que usted abra el corazón y que se disponga de la mejor manera para poder recibir la enseñanza que tenemos en esta tarde. Así que por favor recibamos con un aplauso de cariño y de amor a nuestro amigo y hermano el pastor Dadonim Vila. Gloria a Dios. Para mí es una gran bendición estar aquí con vosotros hoy. Agradezco a vuestros pastores la visión
del pastor Héctor y de toda la directiva de formar al cuerpo de Cristo, a los hermanos, en temas que pueden ser de mucho interés. De forma tal que, aunque usted no vaya a ser pastor o misionero, quizás de momento, por ahora, pero se va actualizando en temas que le pueden ser útiles tanto para la comprensión personal como para su labor ministerial. Todos somos ministros del Evangelio. Todos. El Hijo de Dios, el creyente que se pone en las manos del Señor, Dios cumple su palabra. Y quien tiene un corazón dispuesto a servir a Dios, Dios no le deja sin algo que hacer. De forma tal que si tú abres tu corazón y le dices, Señor, yo quiero servirte, Él te va a dar el sitio, la oportunidad, el momento, y te va a dar la inquietud que hoy tienes, y por eso estás aquí, porque sientes en tu corazón la necesidad de formarte mejor. Este es un proyecto fenomenal. Felicito a la iglesia y os animo a que sigáis actualizando vuestros conocimientos de manera general y pertrechándoos de todo lo que el Señor permita que aquí se pueda enseñar desde esta plataforma. Hoy vamos a estar hablando de conceptos teológicos básicos. Y lo primero que nos viene a la mente es cómo vamos a entender un concepto como es la teología. Entonces, este es el reto de esta tarde y te voy a invitar a que ores conmigo en este momento, así sentados como estamos, tranquilamente, y le pidamos al Señor que nos bendiga y que traiga luz a nuestras mentes y que el Espíritu Santo use esto que hoy vamos a estar debatiendo para bendición del cuerpo de Cristo, que somos todos. Señor Jesús, gracias por tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este lindo proyecto que tú has creado en esta iglesia. Gracias por la oportunidad de tus hijos e hijas que están aquí reunidos para aprender algo más. Pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes, nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en cada momento y nos guíes a toda verdad y conocimiento conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la teología? Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo diferenciar? Y creo que una de las cosas más importantes que vamos a ver en esta tarde es que como creyentes ya con cierto nivel de madurez, pues entendamos qué es la teología. Si quieres, vamos a ir pasando ya a la primera diapo, gracias. Y cómo surgió y se conformó la teología. Entonces, bueno, la teología fue una de las primeras carreras universitarias que existió. Antes de las ingenierías, antes de que la medicina fuese carrera universitaria. Entonces, estamos hablando de que las universidades ya daban niveles de doctorado en teología desde el siglo X, desde el siglo IX, y cuando surge el surgimiento de las universidades, surge dentro de la teología. Entonces esto tiene un gran valor a nivel académico, pero como cristianos a veces vemos como un término muy lejano y poco alcanzable para el cristiano en su vida devocional y en su vida en general. ¿Cómo surgió y se conformó la teología? Nosotros, próxima. Gracias. Cuando analizamos el término teología, bueno, es un término polisémico, o sea, ha tenido múltiples significados. Hay algo en la historia que se llama la conformación o la estructuración social de significados. Entonces, esa conformación social de significados va generando cambios incluso en conceptos, en palabras, en términos de una época a otra. Así, teología significó en unos momentos una cosa y después fue variando. Y lo primero que vemos es que los filósofos griegos entendían a la teología como esa mirada del hombre a los supremos. Ellos entendían, la filosofía clásica griega entendía que el hombre tiene una esencia que no viene de él.
hay un componente en el hombre que es lo espiritual y que el hombre desde lo carnal, ese sarc, esa carne muy corrompida, pues trata de mirar y de acercarse a un neuma, a algo superior. Y esto los filósofos como Aristóteles y otros le llamaron el demiurgos, o sea, esa esencia primigenia de todas las cosas creadas, ese ente que generó lo que hoy vemos como espiritual. Ellos no entendían el concepto de Dios. Ellos no estaban hablando, de hecho la filosofía griega se contrapone a la idea del politeísmo griego mitológico, aquel Zeus olímpico con los dioses y los semidioses, y ellos van haciendo una estructuración diciendo, bueno, esto es fantasía de muchos pueblos que se fueron después sistematizando en el proceso de conformación de una identidad, pero la época de dorada de la filosofía griega, los griegos clásicos, pues van en contra de ese pensamiento de que existían todos esos mitos, porque desde la racionalidad entienden, ni está Zeus olímpico, ni está Hades, o sea, ellos entendían que eso era muy ficticio, pero que sí había una esencia de espiritualidad. Entonces, ese demiurgos, esa esencia de todas las cosas no personal, ellos no creían que era un Dios creador de todo, pues se relaciona esa sustancia inmanente, se relaciona con el hombre a través del logos. Un logos, que es el mismo término que usa después Juan en su epístola, para decir, y en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ese verbo que desde el principio estaba con Dios, y por él fueron creadas todas las cosas, en Juan 1, pues vemos cómo él lo describe y usa el término, fue escrito en griego, esa parte de la Biblia, ese libro. Entonces él lo usa para hablar y usa el término logos. Una inmanencia venida de Dios hecha carne es lo que iba a habitar en Cristo. Entonces de alguna manera usa este elemento que ya en la filosofía griega estaba presente, pero que el hombre fue viendo esto y decía, bueno, de ese logo, decían los griegos, ¿cómo lo vemos? Los vemos en las musas. ¿Habéis visto los cuadros de las musas? Las 7 musas y tal. Entonces, bueno, esas musas son como conexiones que cuando el espíritu humano se eleva, llega a tocar un poco la inmanencia de ese mundo espiritual. Entonces, teología en la antigua Grecia era todo lo que tuviese que ver con la conexión de la espiritualidad del hombre en aquel mundo. ¿Vale? Entonces, pasa el tiempo, próxima. Y si quieres yo te hago así para no tener que decir próxima. Gracias. Pasa el tiempo y llega el momento de el cristianismo. Comienza a avanzar el cristianismo 3 primeros siglos y ya en el siglo IV, 313, edicto de Milán, o sea, el imperio estaba cristianizado. Y este imperio ya cristianizado pues comienza a entender evidentemente la fe de otra manera. Se dice que ya en la época de Constantino, 3/4 partes del imperio, el 75% de la población ya era o se decía o tenía afinidad o se identificaba culturalmente con el cristianismo. Entonces, ya en este momento la conformación exactamente de teología fue cambiando. Y cuando miramos un mapa de la historia antigua, esta parte verde es lo que era el imperio romano en la época de Augusto César, y ya luego en el 117, en la época que ya está Trajano, una atrás, gracias. Vemos que es la zona que está más naranja, tuvo una expansión en esas áreas. Pero vemos que todo el Mediterráneo estaba ocupado por el imperio romano. Esta era la plataforma que el Señor permitía, Dios es el Dios de la historia, para que desde primero el mundo helénico, el mundo griego, se unificara una lengua y el Nuevo Testamento escrito se escribiese en griego y se publicara de esa manera y fuese más universalizable la fe.
Y luego el Imperio Romano pues establecería una plataforma geopolítica para que el evangelio pudiese instaurarse de una manera más fácil. Es por ello que vemos que había grandes rutas comerciales. Y dentro de las grandes rutas comerciales tenemos al norte de África, Cartago. Cartago que estaba en la zona después se llamó, era parte de la Gran Eritrea, o sea, norte de África. Y tenemos en la zona de Egipto, Alejandría. Desde Cartago, pues por ahí iban todo lo que era el cobre, maderas preciosas y todo eso iba hacia la capital, Roma. Como se decía en la antigüedad, todos los caminos conducen a Roma. Y luego entonces de Alejandría, pues venía todo lo que tenía que ver con Egipto, la ruta de las especias de la India y todo eso iba hacia Alejandría. Era en la otra gran ciudad de mucho poderío económico, mercantil, comercial y también cultural. Y hacia el este estaba Antioquía y la ruta de la seda china pasaba justo por Antioquía y de ahí iba a Roma. ¿Qué pasa? Que en esta zona se van haciendo asentamientos también cristianos y estas grandes ciudades van generando escuelas de pensamiento cristiano y van generando perspectiva desde diferentes concepciones del mundo. ¿Por qué? Porque la zona de Cartago era una zona muy influenciada por Roma y después es parte de ese imperio romano occidental. Mientras que la otra zona, Alejandría, bueno, Alejandría ya sabemos de dónde viene. La fundó en el año, al nivel del siglo III antes de Cristo, es fundada por Alejandro Magno, perdón. Allí se establece, se torna como metrópoli, él invade y conquista a Egipto y desde allí se convierte la gran biblioteca de Alejandría, que todos hemos escuchado de ella, en un centro cultural muy importante. Pero Alejandro, ¿de dónde venía? De Grecia. ¿Y qué es lo que trae en esa época? Esa era la época del boom de la filosofía clásica griega. Y trae todo el pensamiento griego y helénico y dice, voy a fundar en Alejandría la segunda Atenas. Y funda allí un gran imperio y funda allí una gran ciudad y desde allí entonces se crea un centro de poder con una cultura helénica, racionalista, de pensamiento filosófico muy fuerte griego. Sin embargo, Antioquía, que está en esa zona de Siria, en esa zona que tiene que ver mucho con Jerusalén, era una zona de mucha presencia de judíos, de mucha religión hebraica. Entonces la influencia de la tradición judía o judío-cristiana era muy fuerte. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que para ese momento, gracias, se fundan 3 centros de pensamiento cultural y teológico. Antioquía, como un centro muy apegado a lo que es la tradición judía. La zona de Alejandría, un pensamiento muy helenístico, muy a lo griego, a la filosofía griega. Y Cartago, un pensamiento muy al estilo de lo que ya venía, estableciéndose también como estilo, como cultura de Roma, el derecho romano, el ius civitatis, o sea, ese derecho civil que se establecía y todo lo que era la estructuración del pensamiento romano. Eso parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque el hombre necesita tomar un referente cultural para entender a Dios. Por ejemplo, cuando vamos a sitios, a predicar a sitios difíciles, donde hay culturas que no conocen algunos elementos incluso de la naturaleza, hay que sabérselo explicar de una manera que sea comprensible para ellos. Por ejemplo, cuando se fue a evangelizar a algunas islas del Asia, donde no hay carneros ni corderos, o sea, donde no existe ese animal
y esos indígenas, cuando se le hablaba y se le iba a traducir a su propia lengua Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no entendían qué animal era ese, ni las cualidades ni las características de esos animales, de ese animal. Entonces hubo que buscar un símil con un animal de la zona para que entendiesen qué tipo de animal vendría a ser Cristo. En esa terminología o en esa construcción de significado que se llama en bibliología imaginería, o sea, ese término que refleja un concepto en la explicación de la Biblia. Entonces, hay momentos en que las culturas no entienden las cosas sino de esa manera. Así que, a partir de allí, se establecen 3 grandes escuelas de pensamiento teológico. Y vemos cómo la escuela de Antioquía, con una influencia cultural hebrea, pues toma desde la tradición del culto romano un pensamiento bíblico y teológico historicista. Y ellos parten de la tradición judaica, hebraica, y a partir de allí ellos establecen el historicismo y qué tendencia de fe surge desde toda esta zona. La Iglesia Cristiana Ortodoxa. Mientras que, ¿cómo se viste usted? ¿Han visto a alguien, algún ortodoxo? ¿Habéis visto fotos de un ortodoxo, la Iglesia Ortodoxa? ¿Cómo visten los pastores de la Iglesia Ortodoxa? Como los sacerdotes judíos, o sea, como la cultura hebraica y el culto hebraico. Usan muchísimo la tradición hebraica. Tienen al año la mitad de días más un día de penitencias y abstinencias, como el pueblo de Israel, que tenía momentos de sacrificio, de comer legumbres amargas, de comer comidas muy sencillas, y después venían las grandes fiestas, las 7 grandes fiestas hebraicas. Pues así, ellos un poco que reproducen un poco esa tradición de ayunos, de comer legumbres, de comer comidas amargas, el dulces para días especiales. O sea, tienen una manera de decir, bueno, pues yo voy a mantener mi carne sometida, que no todo puede ser lo que quiera la carne. Complicado para un andaluz el asunto. Muy complicado. Entonces, ¿que te pide la carne jamoncito? Pues a darle lechuga. Pues entonces, eso se ve también en la manera en que visten. Visten de negro, con un pectoral como los sacerdotes hebreos, con un tipo de velo, o sea, muy parecido a lo que es la cultura hebraica. ¿Y por qué? Porque de toda Jerusalén salían grandes emigraciones de judíos cristianizados, y que ellos querían y entendían que para el culto a Dios había que vestirse de esa manera, y se fue pues entendiendo la vida cristiana, el nuevo pacto, como un proceso único de Dios desde el pueblo hebraico, que ahora tomaba un nuevo pueblo, pero que no había por qué romper con tradiciones y con estilos de liturgia, de culto, de manera de expresar la fe. Y hay una continuidad también en el pensamiento donde el historicismo de la teología es muy fuerte. Entonces, la otra escuela era Alejandría, al norte de Egipto, donde se había fundado ese gran centro cultural. Allí la influencia de la filosofía griega era muy, muy alta, con el racionalismo griego. Desde allí se establece la escuela teológica racionalista. Y ellos en ese racionalismo, y surge entonces la iglesia cristiana copta, que está al norte de África, en esa zona, y llega hasta Jerusalén, hay en diferentes sitios. Entonces, de hecho en Egipto hay pues representación, la iglesia oficial de Egipto son los coptos. Recordar que los coptos tienen que pagar para seguir siendo cristianos. Si eres de nombre copto y de padres copto, tienes derecho a volver a pagar para no ser musulmán, y si no tienes dinero, tienes que renunciar a la fe cristiana y ser musulmán obligadamente. Así que todo el norte de África, que hasta el siglo VI fue cristiano, y cristiano sobre todo copto,
pues se vio replegado eso por la Sharia, la ley islámica, que si no pagas, pues o mueres, o pagas, o renuncias a la fe. Entonces forzaron a millones de personas a ello. No obstante, hoy tenemos en Egipto 11 millones de coptos. Entonces no es despreciable. Hay muchos cristianos coptos que existen aún. Pero ellos, ¿qué pensamiento tuvieron? ¿Cómo va a poderse unir el sark, la carne, con el neuma? El problema de la filosofía griega. Lo terreno nunca podrá unirse con lo divino, decían ellos. Entonces para ellos es muy difícil que Dios, totalmente Dios, se hiciese totalmente hombre. Así que a partir de allí surgieron herejías y tendencias, porque en su mentalidad, en su concepción filosófica, no era esto fácil. Evidentemente dentro de la iglesia copta hay una rama, de hecho hay dos ramas que entienden la Trinidad, pero estamos hablando de ciento y tantos mil, creo que son 110,000, y lo otro está como en 50,000, pero los 11 millones tienen tendencia con dificultad para entender. Ellos consideran que Cristo fue totalmente Dios y no era totalmente hombre. Y allí hay un problema. ¿De dónde le viene el problema? De su mentalidad helenística, de su racionalismo griego. Entonces aparece al norte de África también, en Cartago, esa gran metrópoli, aparece desde la concepción romana, era una zona de mucha influencia romana, del derecho romano, una escuela teológica que fue la legalista. ¿Qué pasa aquí? El derecho romano todo lo resolvían con la pena. Si has hecho algo mal, tienes que pagar. La fianza que existe hasta nuestros días es del derecho romano. La multa es del derecho romano. La equivalencia de días de cárcel por pago monetario es del derecho romano. Y hasta nuestros días dice el derecho penal, al sancionar las diferentes calificaciones delictivas, que el delito, la pena va de un máximo de tanto a tanto o tantas cuotas en pagos monetarios. Entonces, toda esa estructuración de la sustitución y de la culpa y del pago de culpa como concepción viene del derecho romano. ¿Qué pasa con la escuela teológica de Cartago? Asume el legalismo. Entonces comienza a ver el proceso de fe como un proceso de paga y se te absuelve. ¿No te recuerda eso las indulgencias del catolicismo luego? ¿Has cometido pecado? Pues paga, que con pagar. Y ese error del derecho romano se comienza a mercantilizar la fe. Al sonido de tus monedas en el arcón del altar, tus pecados serán perdonados en el cielo. El que no tenía monedita, pero después lo vemos en ese proceso, incluso después de la muerte, en la conformación de una idealización de un limbo para los inocentes y de un purgatorio para los conscientes, los adultos, donde todo el mundo pasa por el purgatorio. Y en dependencia de cuán santa fue tu vida en la tierra, algunos tienen vía más expedita, pero si no fuiste muy, hay que hacerte misas y pagar por esas misas para que vayas ascendiendo y que no te quedes ahí muchos cientos de años. Y de ahí el concepto de las misas para los santos difuntos. Pero si no pagas la misa, no te mencionan. Se mercantiliza la fe. Así que un hombre muy malo con mucho dinero, o una mujer muy mala con mucho dinero, le pagan muchas misas y avanza rápido, pero un pobre campesino o una pobre mujer sin recursos, o que la familia no lo tuviese, pues se queda en el purgatorio miles y miles de años. Entonces, estos son elementos que nosotros debemos entender de la teología, ¿vale? Como principios básicos. De allí se fundan entonces patriarcados, grandes territorios donde habían patriarcas u obispos que eran los líderes de esa zona.
Así que ortodoxos hasta ese momento habían 5, copto 1 y romano 1, o sea, el obispo de Roma, el obispo de la zona de África, parte septentrional este, y todos los 5 patriarcados ortodoxos que eran los más fuertes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, próximo, aquí tenemos una indumentaria de un patriarca ortodoxo y de un patriarca copto. El patriarca copto en Egipto, pues evidentemente con un turbante egipcio y con una vestimenta acorde a la cultura copta. No necesitamos el patriarca ortodoxo, pues pareciéndose más a un sacerdote hebraico, y no necesitamos poner a ustedes la figura de cómo viste uno romano, porque lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? División del imperio. Ya siglo V, división del imperio romano oriental y occidental. Los descendientes de Constantino pues pugnaron por el poder y por el reino, y para evitar conflictos se dividió el imperio en 2. Así que Constantinopla fue un eje central y Roma fue el otro. Y esto trajo como consecuencia que aunque la mayoría de la zona del imperio romano occidental era de liturgia, también tenía gran influencia de liturgia copta, pero sí había una influencia de Roma y de su manera de ver la teología y de conformarla. ¿Cuál es la diversidad religiosa protestante en la actualidad? Próxima. Vemos la iglesia ortodoxa, toda Rusia y parte de Eurasia es ortodoxa. Ortodoxa griega, ortodoxa rusa, ortodoxa armenia, ortodoxa de diferentes grupos. O sea, por regiones. Tenemos como iglesia protestante lo que tenemos en color mostaza, ¿vale? Entonces, todo lo que es Alemania, Suiza, Inglaterra, países nórdicos, todo eso son protestantes. Y iglesia mayoritariamente católica y tradicionalmente católica, lo vemos en lo que está por color rojo magenta, como lo veis ahí. Entonces, esa es más o menos la conformación que se va viendo, y por supuesto, norte de África, los coptos. Evidentemente, ¿por qué surge después ya la división del protestantismo? Bueno, ya eso lo entendemos, la denigración de la Iglesia Católica durante la época medieval, que trae como consecuencia en la modernidad el surgimiento de un pensamiento que regresa a las Escrituras y dice la salvación no es mercantil, la Biblia dice que es por fe y para fe, porque por fe vivirá el justo. Entonces, a partir de allí comienza el proceso de la reforma, que no fue Martín Lutero. Ya había antes de Martín Lutero 150 años de reformadores, pero Martín Lutero ya en ese momento aparece un contexto socioeconómico y geopolítico que favoreció la instauración del protestantismo como una manera más formal de ver la fe. ¿Dudas hasta aquí? ¿Bien? Entonces yo creo que esto medio que nos ubica para entender por qué los ortodoxos y de dónde salen, por qué los coptos, cuando escuchamos de los cristianos coptos, esos que fueron decapitados en el Mediterráneo y que cuando los decapitaban por los talibanes, lo único que decían era Christus, Christus. Fueron las últimas palabras de ellos cuando eran decapitados. Hace muy poco yo tengo un amigo que conoce a esa familia y ha ido a trabajar y ayudarles a esa familia de creyentes que quedaron mujeres viudas con niños y que entregaron su fe, coptos, que los veremos en el cielo, mártires de la fe, y que su última palabra fue Christus. Entonces, pues entendemos un poco cómo va la cultura cristiana a nivel universal, y a partir de allí entender el concepto de teología. Exactamente esta diversidad de perspectivas genera también una diversidad de tendencias al explicar y al conceptualizar la teología. Y desde el inicio de la fe
ya se va viendo de la fe cristiana, ya se va viendo a Atenágoras como teólogo primitivo. Si usted le pregunta a un montón de teólogos de Occidente quién fue Atenágoras, muy pocos recuerdan que fue uno de los padres de la teología. ¿Por qué? Porque es ortodoxo, y de hecho se estudian muy poco los ortodoxos en la zona romana. Y entonces, bueno, pues eso es algo que también creo que no es justo. Pues este hombre decía, este gran teólogo, la teología es la parte de la doctrina, la parte de la doctrina de la iglesia que trata acerca de Dios. O sea, el concepto inicial que hubo de la teología es lo que tiene que ver con Dios. Un poco que se parece a la concepción aquella griega de teología, todo lo que tiene que ver con el demiurgos, con lo que está elevado. Próxima. Ya luego el protestantismo neoescolástico, hablamos de neoescolástico porque el protestantismo posreforma tuvo un poco la influencia de la escuela escolástica medieval, o sea, un pensamiento muy, vamos a decir, muy normativista, muy rígido, un poco inflexible. Pero decía el protestantismo inicial, estamos hablando de los primeros reformadores, desde el siglo XVI, XVII hasta el XVII, decían, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Es la ciencia que estudia a Dios. Esta es la concepción de lo que era la teología. Y un poco que ya luego de este pensamiento, siglo XVIII, entre paréntesis, ¿cuándo surge la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Lo sabéis? ¿En qué siglo? Siglo XI, 1054. Es cuando la Iglesia Católica Apostólica y Romana se declara autocéfala. Si usted ve en los libros, aparece en la historia occidental el cisma de Oriente. Ellos dicen, los que se han separado son los de Oriente. ¿Por qué? Porque ya había un poco de tendencia, de fricciones entre los iconoclastas y los iconodulos, o sea, los que creían en los santos, en las imágenes, no solamente un retrato, un cuadro alegórico, no, eso es algo que se ha tolerado siempre, pero ya adorar una imagen, venerar a una imagen, vestir a un santo, decirle que el manto me cubra y besarle la tela, y esa adoración a una imagen, eso es iconodulía, o sea, pleitesía o adoración a un icono, a un símbolo o a una cosa, ¿vale? Y los iconoclastas pues estaban en contra de esa tendencia. Entonces allí se van generando tensiones internas, tensiones, hasta que llega un momento que el Papa pues se declara autocéfalo y dice el gran cisma, en la historia lo buscan en internet, y el gran cisma de Oriente, así se dice desde aquí. Pero los de allá dicen, no, somos 7 patriarcados, 5 ortodoxos, 1 copto y 1 romano. Y los 6 estamos en unidad. Y el que ha dicho que se separe y que a partir de ahora la única iglesia que vale y la única a través de la cual se puede encontrar a Cristo son los romanos. ¿Quién se separa de quién? Si aquí estamos los 6 tranquilos, en armonía. Entonces, cuando se analiza la historia de la iglesia, hay que hablar que no fue el cisma de Oriente, sino en realidad el cisma de Occidente, cuando el obispo romano se declara autocéfalo y comienza a decir, a partir de ahora, pues no tengo relaciones con vosotros, ¿vale? Entonces, todo esto mezclado con lo que es también la historia de la diosa mediterránea, desde los sumerios, desde los fenicios, que adoraban a una diosa mediterránea. Y esta diosa mediterránea es la madre de todos los pueblos mediterráneos, que después los romanos, Roma la toma como una representación de María. Se toma incluso el día de la diosa mediterránea para celebrar y adorar a María, y a partir de allí comienza una sustitución cultural de la diosa mediterránea por María, con lo cual los otros 6 patriarcados no estaban de acuerdo, y de ahí el surgimiento de la mariología, ¿vale? O sea, de la adoración a María. O sea que todo esto va conformando la teología, y a veces decimos, pero ¿por qué tantos conflictos? ¿Pero por qué la gente no se pone de acuerdo? Y un poco que hay que ver la historia.
¿vale? Entonces, ya la teología luterana, un poco más acá, ya va viendo a la teología como el estudio de Dios, pero de ese Dios que al fin y al cabo quiere salvar al hombre. Entonces, a partir de allí se va conformando lo que es el concepto de teología. Próxima. Incluso en el siglo XX, teólogos como Pannenberg, un teólogo alemán, plantea que el teólogo es el que proclama la verdad divina inspirada por Dios. Y la teología es esa proclamación. Este es un teólogo existencialista, liberal, un poco alejado de todo lo que nosotros creemos y de cómo vemos. Para él la teología no es más que la predicación, y todo el que predica es teólogo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué os parece esa idea? ¿Todo el que predica es teólogo? Pues no, porque no todo el que habla de medicina es médico. ¿Qué os parece? Ni todo el que habla de política es político. Entonces, esta concepción también se alejaba un poco de lo que nosotros entendemos. Así, y ahora sí, vamos a esperar para la próxima. Se reconceptualiza la teología y se va entendiendo la teología desde el protestantismo, y el protestantismo ha servido en la historia de la humanidad para bendecir mucho a toda la cristiandad en general. ¿Por qué? ¿Quiénes fundaron las primeras? ¿Quiénes enseñaron a leer y a escribir? La iglesia protestante. Porque la iglesia católica prohibía hasta el Concilio Vaticano II en 1960, prohibía que se tuviese Biblia por la feligresía y que se hiciesen misas en el idioma vernáculo, en el idioma de cada pueblo, y la misa era obligatoriamente en latín. ¿Alguien fue antes del 60 a una misa? Si aquí hay alguien que es un pelín más mayor. La misa era de hecho, el Papa Benedicto XVI la reinstala en latín, y hubo quejas y se dijo que opcional, ¿vale? La misa era en latín, y cuando usted viene con su acento andaluz a escuchar, y lo único que escucha es Requiem Diminim Doni, usted se queda muy mal. Entonces, eso que hacía que la gente, el pueblo, no entendiese la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso el protestantismo dice, tenemos que evangelizar en la lengua. Y lo primero que hace la lengua autóctona de cada zona, lo primero que hace Martín Lutero es traducir la Biblia a la Vulgata, o sea, a la lengua del latín alemán de aquella época. Entonces, desde esa traducción se comienza desde el surgimiento de la imprenta en Wittenberg, se empieza a imprimir, pero entonces, ¿para qué Biblia si la gente no sabe leer y escribir? ¿Quiénes fundan las escuelas públicas? Los protestantes. Y a partir de ahí fueron las campañas de alfabetizaciones. Las primeras campañas de alfabetizaciones se hicieron a partir del protestantismo, con voluntarios cristianos, protestantes. Se fundan las escuelas públicas. ¿Quién funda la sanidad pública? Los protestantes. Entonces, esas concepciones de Ginebra, Suiza protestante, de Alemania protestante, comienzan a verse como desarrollo y progreso. Y se comienzan a generalizar. Entonces, a partir de allí era importante, necesario que la gente conociera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el protestantismo va viendo la necesidad de que el ser humano, como receptor de esa teología, como receptor de esa obra de Dios, que es la obra de Dios, la misión de Dios, y en latín se conoce en teología como missio Dei, misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la gran misión de Dios Padre? Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, la gran misión de Dios es que el mundo sea salvo.
es reconciliar. Por eso Dios es amor. Muchas veces hemos visto a Dios como un Dios de castigo. Pues no, Dios Padre es amor. Y en su amor entrega hasta su propio Hijo para que el mundo se reconcilie con Él a través del regalo que es su Hijo. No es la salvación. Porque dice la Biblia, y es un concepto teológico básico, que los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios da no lo quita. O sea, la salvación no es un don de Dios. El don de Dios es el medio de salvación, que es Jesucristo. Así que Jesucristo siempre esté allí y es irrevocable. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él le levantó de los muertos, ese será salvo. Entonces, Jesucristo es el regalo de Dios. La salvación es un estado de comunión con Dios, de la cual puedes caer y la cual puedes perder. Por eso dice Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Y por eso hablan de los apóstatas. Por eso hablan de algunos que se apartarán después de haber conocido, porque descuidaron su salvación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la salvación. Amén. Y desde esta perspectiva se entiende entonces a la teología como una ciencia. Esto se complica. La teología es la ciencia que estudia la revelación trinitaria de Dios al hombre y la interpretación y conceptualización teórica que el hombre hace de esta, así como la instrumentalización metodológica para su sistematización de estos principios emanados de dicha revelación y su aplicación en la vida del hombre como ser espiritual y social. Facilito, facilito. ¿Quién lo repite? ¿Qué quiere decir esto? Este concepto. La teología es una ciencia. ¿Sabe por qué es una ciencia? Ahora lo vamos a explicar. ¿Y por qué es importante que sea una ciencia? Porque si no fuese una ciencia, todo el mundo podría hacer teología como quisiese. Entonces, cuando usted va a vacunar, ahora que estamos en el boom de la vacuna, usted sabe que científicamente una vacuna lleva fases de estudio de ensayo clínico. Ensayo clínico fase 1, fase 2, fase 3A y B. Y eso lleva un tiempo y un periodo de tiempo. ¿Por qué muchos están asustados con la vacuna? Porque no se han cumplido todos los pasos. Por la necesidad, y está justificado y lo entendemos. Y ya yo estoy vacunado. Pero se entiende, para que nadie vaya a decir que es que aquí vamos a estar en otra línea, yo estoy vacunado. Pero se entiende que una ciencia tiene procesos y tiene criterios que le dan seriedad, estabilidad y seguridad teórica y conceptual para lo que dice. En tal sentido, cuando usted analiza la teología como una ciencia, se da cuenta que hay muchos pseudoteólogos que están haciendo cualquier cosa menos teología. Entonces la entendemos como esa ciencia que estudia. Una ciencia tiene que estudiar algo. La pedagogía, que por aquí hay doctora en pedagogía, ¿qué va a estudiar la pedagogía? El proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se da en la vida? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo el alumno pues recibe, aprende? Y cómo el pedagogo, el profesor pues lo va ayudando en ese proceso de crecimiento intelectual, cultural, de habilidades, de competencias, etc. Pero la teología, ¿qué va a estudiar? La revelación trinitaria de Dios al hombre. ¿Dónde está esa revelación? La palabra de Dios. Hay una revelación clara y evidente que está allí. Dios se ha revelado al mundo. Y desde eso nosotros vamos a estudiar esa revelación. Y de allí, ¿qué interpretación y qué conceptualización el hombre ha hecho de esta? Porque la teología estudia también las malas interpretaciones y las malas conceptualizaciones. Por eso hoy nos podemos parar aquí a decir que el evangelio no es por moneda, que el evangelio no es mercantilista, que el evangelio no se compra. Entonces, a partir de allí podemos entender que el hombre va a realizar una instrumentación metodológica
para sistematizar, o sea, para hacer un sistema de conocimientos, para entender por qué Dios Padre, y por qué Dios Hijo, y por qué Dios Espíritu Santo, y por qué la iglesia, y por qué la misión de Dios, y por qué la iglesia participa en la misión de Dios, y qué rol tengo yo, y por qué los ángeles añoran hacer lo que yo puedo hacer, proclamar y anunciar la verdad del evangelio. Y por qué ahora somos menores que los ángeles, pero un día seremos glorificados y un día seremos mayores que los ángeles. ¿Y por qué? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, todos estos sistemas de conocimientos teológicos, espirituales, conceptuales, están dentro de esos procesos que desde el primer momento que lo enfocamos, pues vamos a ir comprendiendo cómo se siguen estructurando. Y entonces, a partir de allí, va a haber principios emanados de dicha revelación que se aplican a la vida del hombre. Porque yo, si yo creo en Dios, el que dice que anda en Él debe andar como Él anduvo. O sea, tiene que verse en mi vida el reflejo de una coherencia de vida con lo que yo creo, si es que realmente soy un cristiano. Por eso a los discípulos de Cristo le decían, tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos. Entonces al cristiano enseguida se le descubre, este es cristiano porque este habla como un cristiano y se comporta como un cristiano y no hace lo que hacen los impíos. Y por eso hablaba Pablo del hombre carnal, del hombre espiritual, e incluso hablaba de cómo dentro del cristiano hay una lucha de lo espiritual, de la carne y del espíritu. Ahora, ¿qué relación habrá de esa teología con la doctrina? ¿Y cuál es la diferencia? La teología es un poco más abstracta, es ese estudio profundo que ya hacen los pastores, que se hacen seminarios, que nosotros un poco que aquí nos preparamos y tomamos ideas, pero ya es un estudio más profundo de cómo entender la Biblia, cómo estudiarla, cómo extraer la revelación de la Biblia y a partir de allí cómo la voy a aplicar. Pero el hombre vive con normas y esas normas tienen una implicación en todas las áreas de su vida. El hombre tiene costumbres y esas costumbres implican una moralidad, o sea, algo que debe ser correcto. Y a partir de allí nos preguntamos cómo debe vivir un cristiano en la sociedad actual. Y hay cosas que pueden cambiar de un contexto a otro. ¿Cómo debe vivir un cristiano en España? No es igual a cómo debe vivir un cristiano en Sudamérica. O cómo debe vivir un cristiano en el África subsahariana. Y la pregunta es ¿por qué? En principios básicos eso parece contradictorio. Pero en cuestiones de contexto, pues hay que entender que hay diferencias y diversidades. Recuerdo que cuando era pequeño, mis padres son pastores, y cuando era pequeño fue un pastor amigo de mi padre, era Richard Nicholson, un gran siervo de Dios, presidente de misiones para todo el continente de Latinoamérica, de Asambleas de Dios. Y él fue, y él contento, venía de la Amazonía y venía mostrándonos fotos y mírale, allá tenemos tantos convertidos y estamos creando un distrito de indígenas en medio de la Amazonía con pastores y presbíteros y superintendentes y el de evangelio creciendo y tremenda alegría. Y nos empieza a pasar, a mis padres, yo estaba en casa, pero no estaba ahí dentro de esa conversación. Yo era muy chico, empieza a pasar fotos de las primeras fotos aquellas de la época de los 70 color y él con una cámara de aquella en la Amazonía y de pronto mi padre dice, perdona, yo no puedo ver esa foto. Y es que la esposa estaba descubierta y ambos en taparrabos. Entonces lo que para nosotros era absolutamente inmoral, para ellos era muy normal y ni se daban cuenta. Es que cuando se va a evangelizar a esas tribus en la Amazonía, quien oculta el pecho no es de confiar.
Porque no enseña el corazón. Cuidadito con esto. No vayan ahora a querer inventar cosas. Entonces, que la confianza sea a nivel matrimonial. Entonces, si vas a evangelizar, quizás tú seas enemigo y vengas con el pecho cubierto porque debajo tienes una lámina protectora de algo para que cuando yo te tire un dardo no te entra el corazón, y tú lo que vienes de enemigo y estás preparado para la guerra y me vas a lanzar un dardo a mí que tengo el pecho descubierto. Tiene sentido, ¿no? Entonces hay que despojarse de toda vestimenta superior para que vean que hay un corazón expuesto y que la intención es buena. Entonces ese concepto a nivel teológico no importa, pero a nivel doctrinal, cómo debe vestir una cristiana, sí importa. Porque si usted lo aplica aquí en España, no va a funcionar. Lo mismo pasa con el alcohol. En toda América, Norte y Suramérica, los cristianos evangélicos no es usual que consuman alcohol. Y un cristiano que lo vea en un bar con una caña de cerveza, ese es llamado y aconsejado, porque... Y con 2 copitas de vino, ni te cuento. Y eso es un mal testimonio. ¿Por qué? Porque allá el alcoholismo es algo que venía incluso desde la época de las culturas indígenas, donde se alcoholizaban para tener levitaciones y para, de en medio de la embriaguez de hierbas y merjunjes que hacían y alcoholes que preparaban, pues a partir de allí la chicha de los quechua y unas cuantas de estas cosas, pues se comunicaban con los espíritus. Entonces tiene otra construcción social de significado. Entonces lo que es una copa de vino aquí no es lo que significa el alcohol allá. Entonces esas construcciones sociales de significado van generando diferencias, de forma tal que las cristianas coptas no son capaces de enseñar ni siquiera el cuello, porque eso no es digno para una mujer decente, ni de estar enseñando las piernas. Así que las cristianas coptas van cubiertas hasta abajo, con mangas largas, y lo único que se dejan es hasta aquí, y aquí se hacen un tatuaje de una cruz. ¿Por qué? Porque cuando se saludan, ellos enseñan: yo soy cristiano, y el que es cristiano se hace el tatuaje de la cruz, para que bajo ninguna circunstancia, al dar la mano, todo el mundo sepa que él es cristiano. Es una manera de testificar la fe. Sin embargo, en nuestro contexto, hacerse tatuaje no es bien visto, ni es necesario, ni es aconsejable. ¿Nos damos cuenta de la diferencia entre teología y doctrina? Esa doctrina me va a enseñar a mí cómo yo debo manifestar, expresar mi fe en un rango o amplitud de reacción de normalidad. O sea que yo lo mismo, o salto mucho o estoy quieto, pero mientras yo estoy en un rango de normalidad, yo tengo la aceptación del grupo con el cual estoy. Que te puedes poner la manga por aquí o por aquí, pero lo que no habitualmente vas a enseñar aquí es el pecho para venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso a nivel de manera de comportamiento, en la manera en que se cree y se vive la fe, eso es la doctrina, esas normas, esas maneras de proyectarnos en cómo lo vamos haciendo. Bien, 10 minutos, jefe. Muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, pues que el Señor les bendiga. En 10 minutos nos vemos. Entonces es importante comprender esta relación teología-doctrina, porque nos ayuda a dicotomizar, a separar qué cosa es teología y qué cosa es doctrina. A veces en la iglesia se dan situaciones que son problemas, y no son problemas de índole teológico, son problemas de índole doctrinales. Hay otras denominaciones, iglesias, grupos de hermanos con los cuales compartimos que pueden tener
doctrinas diferentes en algún punto de vista, pero teológicamente creen en el mismo Señor, la misma fe, y eso nos hace tener comunidad de fe, compartir púlpito, tener relaciones incluso de colaboración. Entonces, esto es importante, porque si bien la teología es el sustento de la doctrina, los presupuestos doctrinales influirán marcadamente en la manera de vivir nuestra fe, cómo nosotros vivimos nuestra fe. Así que desde esta visión existen 3 escuelas básicas de doctrinas, lo que se llaman escuelas doctrinarias. Y hay una escuela que es el empirismo doctrinal. Empirismo doctrinal. Estos son personas que creen que la esencia de la fe y de la vida cristiana está en la experiencia de lo que se vive. ¿Cuántos están a favor y cuántos en contra? La esencia de la vida cristiana está en la experiencia. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Levanten la mano los que creen que es cierto. Estamos en familia, no pasa nada. Muy bien, ¿alguna mano? Hay varias manos. ¿Quiénes están en contra? Levanten la mano. No me digan que todos se abstienen. Son muy inteligentes ustedes. Entonces, este empirismo doctrinal dice, la esencia de la fe es la experiencia. Y esto es algo en lo cual hay que reflexionar y decir, cuidado con esta posición. Porque muchas veces lo que tú experimentas no es sustento real. Porque las experiencias dependen hasta de los estados de ánimo. Y el que tenga duda que se vaya a un spa. Cuando usted sale de ahí, usted dice, qué bendición, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa? ¿Que ahí usted tuvo bendición espiritual? No lo creo, ¿vale? Entonces, hay grupos de creyentes que basan su estructuración de la fe en esas vivencias, en esas emociones, en esas sensaciones de la manera en que están experimentando en la comunidad de creyentes algo. Y nosotros tenemos que tener como referencia que la fuente primaria de nuestra reflexión no son las circunstancias de la vida, no son nuestras experiencias en un momento determinado, sino la revelación dada. Porque todo el mundo va a tener momentos muy buenos y momentos muy malos. Momentos de grande fe y momentos de un poco de duda. Momentos en que te sientes que te puedes comer el mundo y momentos en los que sientes que el mundo te ha venido encima. Hay grupos de creyentes que son llamados neopentecostales y que ellos creen en esto. Entonces van a la experiencia. Entonces creen que el culto estuvo bueno porque se brincó, se saltó, se gritó. Y entonces a esa experiencia y a esa emoción que se trata a veces de exagerar, pues eso entonces es unción. Y a veces la unción genera que saltes, que brinques, que dances, pero no es la esencia de nuestra fe, ni de lo que creemos. ¿Por qué? Porque cuando la emoción pasa, después entonces te quedas en el desierto. Pero el cristiano que está anclado en la palabra tiene de dónde ir a beber. Así igual la teología de la situación, donde grupos minoritarios, dígase teología de la liberación en Latinoamérica, que hasta llegaron al armamentismo, sobre todo, o sea, la teología de la liberación, que es una tendencia de la escuela católica, surge en la iglesia católica, a incluso acoger, a implementar la lucha armada y querer hacer la paz con la guerra. O la teología negra, africana, que dice que el negro está más cerca de Dios que el chino, y el chino que el blanco, y que si es mujer y es negra, más cerca de Dios todavía. Así que un hombre blanco
Está muy lejitos. Tiene que esforzarse mucho. Yo a Salva lo veo regulín. Porque Salva parece por lo menos nórdico por ahí. Pues entonces, queridos hermanos, estas cuestiones de la manera de que las situaciones, las experiencias, el contexto sea lo que marque nuestra fe, es un error. Porque no podemos caer ni en el sensacionalismo, ni en tendencias minoritarias de querer sacralizar a un grupo de personas porque socialmente estén desvalidas, porque aquí todos necesitamos de Dios, por igual. Y delante de Dios, dice la palabra, no hay razas, no hay regiones, no hay rico ni pobre, no hay judío o griego, no hay hombre o mujer, nadie es superior a nadie, aquí todos somos iguales y todos necesitamos a Dios por igual. Dios no hace acepción de personas. Entonces, este empirismo doctrinal es algo a lo cual tenemos que cuidar, que tener cuidado, no caer en él. Y así también está el trascendentalismo doctrinal. Y ese trascendentalismo es quien se cerciora de que hay doctrinas recibidas y que esta doctrina es inmutable y que su reinterpretación es imposible. Fíjense que no estamos hablando de teología, estamos hablando de doctrina. Esa doctrina recibida, y por eso partimos de qué cosa es teología y qué cosa es doctrina. Esa doctrina recibida es inmutable. Cuando yo era niño, donde nací, he nacido en Cuba, pues en la época aquella, que yo parece que a veces la gente me dice, no, yo te echaba más edad, pues no se cree usted que ya estoy casi en medio siglo. Y yo recuerdo que las hermanas tenían que ir con la manga al codo, con el vestido tendría que ir a media pierna, que ni pinturas ni mucho maquillaje, porque se pensaba que de esa manera éramos muy diferentes del mundo, y mientras más diferentes fuésemos del mundo, más cristianos éramos, que a veces llegamos a ser bichos raros. Entonces, cuando se está en ese trascendentalismo doctrinal, se llega a un nivel de inflexibilidad que no es saludable. Y esto pasa en el legalismo evangélico, o los que piensan que por gritar, el culto estuvo buenísimo, porque había mucho escándalo. Si no hay danza, no hay unción. Si no se grita y no nos estremecemos, pues no. Si el pastor no tumbó a 2 o 3 que cayeron a la larga, recibe, y el pobre hermano, pues entonces ese pastor no ayuna mucho. Entonces caemos en todo esto que también afecta y nos aleja de lo esencial. Y en esa concepción del trascendentalismo doctrinal también está la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que plantea, y ojo, estamos hablando de formas de ver la doctrina, no estamos hablando de pureza doctrinal o teológica, porque sabemos que hay una gran diferencia y hay grandes espacios que nos separan a nivel teológico, porque lo sabemos todo y no es el objeto de este estudio, pero en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hay un magisterium ecclesiae y la doctrina es inmutable. Y esa doctrina de la Iglesia, una vez que ha sido dicha, está la infalibilidad papal, una vez que se ha dicho, pues nadie lo puede revocar. Imagínense ustedes que en el siglo XIX, 1853, a un papa se le ocurrió decir que María había resucitado, había ascendido, había sido coronada reina del cielo y de la tierra y sentada a la diestra de Dios. Los 4 misterios del rosario, los 4 últimos misterios. Y a partir de allí se rezan 10 Ave María y un Padre Nuestro.
y ya nadie puede cambiar esa doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es trascendentalismo doctrinal. Esa doctrina ya la dijo un papa, la dijo no hace nada, la dijo en el siglo XIX. Y a partir de ahí a María la han puesto en un sitio donde no va. Incluso Benedicto XVI estuvo haciendo, pero Dios sabe todo, pienso yo que en su misericordia, un tratado de la salvación a través de María. O sea, María como dadora de gracia plena en cuanto a acción salvífica. O sea, que lo mismo se puede ir a Dios a través de Jesús que a través de María. Entonces, gracias a Dios, como él salió de papa, entró Francisco, él no lo pudo plasmar con infalibilidad papal. Pero fíjense ustedes qué riesgo y qué peligro que si alguien se equivoca, eso nunca más se puede mover. Entonces, eso es un error. Ese pragmatismo, esa inflexibilidad es un error. Y está la escuela de constructivismo teológico doctrinal, que analiza a la doctrina según la interpretación teológica. Es una teología mutatis mutandi actio. O sea, es una teología que cambia lo que debe ser cambiado. Es una teología que es reflexiva, que reanaliza y dice, en mi contexto, en este momento histórico, cómo está la doctrina y cuánto la doctrina está sirviendo. O sea, es un reflejo real de la teología. Entonces, ese constructivismo teológico doctrinal analiza la doctrina según la interpretación teológica que la sustenta, sin ponderar la experiencia o la fe ciega en la doctrina tradicional. Y utiliza el método teológico para comprobación de la verdad. ¿Qué significa esto? Que la teología ejerce un papel rector sobre la doctrina. O sea, tengo que revisar que la doctrina que estoy viviendo, la manera de que yo expreso las normas correctas de fe y de conducta cristiana, están siendo un vivo reflejo de la teología que está fundamentada en la palabra de Dios. Próxima. Y seguimos. Otra más. Seguimos al concepto de doctrina. Entonces, como concepto, la doctrina es la aplicación práctica de un sistema teológico que se traduce en la manera de vivir y expresar la fe por un grupo de creyentes y que tiene énfasis en la práctica del desempeño eclesial en su contexto. Hay una aplicación de un sistema teológico, o sea, de una teología. ¿Cómo se expresa en la manera en que yo vivo la fe? En el desempeño mío como iglesia. ¿Dónde? En el contexto donde vivo. Y a partir de allí vamos a entender en ese contexto cómo la iglesia puede ser luz y puede ser sal y puede testificar y ser diferente, pero para reflejar a Cristo. Así, por ejemplo, queridos hermanos, la teología define tu doctrina. Por ejemplo, aquella escuela teológica de Cartago con el legalismo, la teología, la escuela legalista, estableció una manera de recibir la salvación. Ordo salutis per bona opera. O sea, el momento salvífico a través de las obras buenas, de los llamados sacramentos, de actos, de obras que yo debo hacer para obtener la salvación. Es por eso que la tendencia de la teología romana, que después fue derivando hasta que finalmente en el siglo XI se separa y surge en el siglo XI
La Iglesia Católica Apostólica Romana es cuando surge, antes era la Iglesia Ecuménica Mundial y ya está, ¿vale? Entonces, desde allí va eso progresando y llega un momento que el momento de la salvación o la salvación se obtiene por las buenas obras. Si tú participas de los 7 sacramentos, pues vas a ser salvo. Si no participas, pues no. ¿Y cuántos de aquí han participado de cerca en un bautizo de cualquier niño? Hay que dar una ofrenda a la iglesia y en dependencia de la iglesia que quieras, ahí va también la cuota de lo que hay que dar. Porque tengo amigos que han querido una iglesia y no otra, pero la tarifa no era suficiente y han tenido que irse a otra iglesia, porque aquella tiene la tarifa más alta. Pero pasa lo mismo para casarse, para el sacramento del matrimonio, y pasa lo mismo para otras cosas. Y hace poco hablaba Francisco de la importancia de no mercantilizar los sacramentos. Y la verdad que se está proyectando en contra de esto porque es un problema que tiene la iglesia. Entonces, ese pagar, eso soy salvo por obra, soy salvo por lo que doy, es una manera de ver su teología y desde allí crean una doctrina y crean un sistema doctrinal de cómo vivir, hacer su fe. Mientras que nosotros creemos que la salvación se obtiene por fe y es un ordo salutis, pero no es un ordo salutis, es un momento de salvación no como cualquiera otro. Nosotros creemos en la obra regeneradora y vivificadora del Espíritu Santo en el momento de la salvación. O sea que nosotros entendemos que soy salvo por la obra redentora de Cristo, pero por la acción de convicción del Espíritu Santo que me redarguye a toda verdad y conocimiento y donde mi voluntad participa. Quizás para algunos grupos evangélicos se entiende el momento de la salvación per justitiam Christi, ordo salutis per justitiam Christi. ¿Qué significa esto? Ya Cristo murió y el solo hecho de haber muerto es lo que te lleva a la salvación. Los que van a ser salvos lo van a buscar, la gracia es irresistible y van a buscar a Cristo. Y ahí descuidan algunos otros elementos que participan, como es la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en un ordo salutis, un momento de salvación, per justitiam Christi, a partis homini per Spiritus Sancti opera. O sea, donde participa tanto la gracia redentora de Cristo, mi voluntad y decisión de aceptar a Cristo con la ayuda, el auspicio del Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y conocimiento. A eso, a nivel de doctrina, la podríamos calificar como arminio wesleyanismo, porque fueron los teólogos que lo conceptualizaron así. Un pelín complejo los nombres, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que cómo entendamos la teología va a definir cómo creemos la doctrina y a partir de allí cómo vivimos nuestra fe en un contexto determinado. Próxima. Ahora muy bien, queremos saber entonces cómo puedo estar yo seguro que mi teología está siendo correcta, que la teología que tiene mi iglesia es una teología acertada. Próxima. Bueno, una ciencia para ser ciencia, y la pregunta ¿es la teología una ciencia? La respuesta es sí. Y una ciencia para ser ciencia tiene que tener un objeto de estudio. Vamos a pasar dos más. Gracias. Tiene que tener un objeto de estudio propio. Y nosotros decíamos que la teología es la ciencia que estudia la revelación trinitaria de Dios al hombre. ¿Amén? ¿Cuál es su objeto de estudio? Cualquiera te puede decir, no, la teología estudia a Dios. Imagínense ustedes si a Dios nadie lo ha visto. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Ustedes que estudian a Dios, que a Dios nadie lo ha visto. Imagínense ustedes, están estudiando algo que nadie ha visto. Entonces nosotros no, esto es un error.
Dios no es un objeto que lo puedas meter en un microscopio, ni nosotros somos tan superiores como para podernos analizar a Dios como si Dios fuese un objeto escrutable, analizable, objeto de investigación. No, de Dios conocemos lo que Él en su misericordia nos ha dado a conocer en cuanto a sus características, en cuanto a sus cualidades, en cuanto a sus atributos divinos, para que entendamos cuál es su carácter y su deseo. O sea, Dios se revela a sí mismo en tanto y cuanto necesita revelar su plan salvífico al hombre. ¿Y cuál es el propósito al fin? El hombre. Por eso la salvación tiene como centro al hombre, al ser humano. De tal manera lo amó al hombre, a la raza humana, al mundo. De tal manera lo amó que entonces hizo todo lo demás, que entregó hasta su propio Hijo. Y Cristo obedientemente vino a ocupar la cruz por ti y por mí. Y se humilló hasta lo sumo, hasta muerte de cruz. Mas no abrió su boca. No abrió su boca por ti y por mí. Es allí el fin último de la teología, la salvación de esa revelación, la salvación del hombre. Por eso tiene un objeto de estudio propio. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios como revelación. Y en ese proceso hay dimensiones de ese objeto de estudio. La teología estudia al hombre como objeto y sujeto de revelación. ¿Por qué? Porque Dios se revela al hombre, pero el hombre participa en esa revelación. Dios siempre quiere protagonismo del hombre en el proceso salvífico. Se revela al hombre y el hombre escribe la revelación en el lenguaje de los hombres. Luego envía a su propio Hijo en forma de hombre y lo hace totalmente hombre, siendo totalmente Dios, para que pueda llegar al corazón de los hombres y ocupar en la cruz el castigo que los hombres merecían. Encomienda a hombres para que proclamen el evangelio y hace a los hombres organizados y guiados por el Espíritu Santo en iglesia copartícipe del plan salvífico. Por eso los ángeles añoran lo que nosotros tenemos, la posibilidad de hablarle a tu compañero de trabajo. Hay ángeles que lloran por poderlo hacer, de predicar a Cristo, de testificar a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están allí y no pueden, y solo a nosotros nos ha sido dado la posibilidad y el privilegio de anunciar el evangelio. Por eso somos los ojos de Cristo en la tierra. Por eso somos las manos de Cristo en la tierra, la voz de Cristo en la tierra, los pies de Cristo en la tierra, el corazón de Cristo en la tierra. Si Cristo está en ti, camina también por las calles de Sevilla. Y cuando haces algo, por eso dice, ni un vaso de agua le des a uno de estos pequeñitos si no es en mi nombre. Por lo que aquí cualquiera dona y aquí cualquiera hace un acto caritativo, pero es para después decir, mira qué bueno soy. Que al del semáforo le regalé €1, como si con eso resolviera el problema. Que a tal acción social le regalé una mantita. Si no lo hace en nombre de Jesús, no vale de nada. Si no lo estás haciendo en el nombre de Dios, entendiendo la verdad del evangelio y con el amor de Dios, no vale de nada. Entonces en esas dimensiones está el hombre como objeto y sujeto de revelación, porque coparticipa en la revelación. Está Dios en cuanto a lo que en esa revelación ha revelado de sí mismo, pero también está la propia palabra de Dios como fenómenos revelados, como actos revelados, que merece estudio, que merece reflexión de parte de nosotros. Y toda ciencia, en el concepto actual de ciencia, en nuestro concepto, que desde el positivismo se instauró, toda ciencia conceptualmente tiene un objeto de estudio propio, tiene que estudiar algo que no estudia otra ciencia.
pero también debe tener métodos de investigación metodológicos propios. Próxima. Entonces, esos propios métodos de estudios de investigación la diferencian de otras ciencias. Y de ahí que nosotros tenemos métodos propios de interpretación bíblica. Al ser la Biblia un documento histórico de probado valor y confiabilidad, y por la evidencia científica existente de su historicidad, de su valor, entonces nosotros tenemos métodos de interpretación hermenéuticos, exegéticos, teológicos, simbológicos, lingüísticos, especiales para estudiar la Biblia, específicos para esta ciencia. Tiene métodos de construcción de la teología sistemática. Esta ciencia tiene maneras específicas de construir sus sistemas teóricos, metodológicos, que se van adecuando a los principios bíblicos conforme a los sistemas de comprensión contemporáneo respecto al problema fundamental de la teología, que es ese ordo salutis. O sea, la esencia de la teología, el problema fundamental de la teología es la manera en que somos salvos. Cuando usted entiende, y si usted entiende que el fundamento de su fe es la palabra de Dios, al ser esta una ciencia y tener como objeto de estudio la revelación, usted no tiene problema. Pero si usted comienza a decir que es la tradición del magisterio eclesial y de la tradición de la iglesia, lo que dijo fulanito y menganito, hombres que se pueden equivocar y que pueden haber en un momento de la historia, y usted empieza a poner otro, o sea, usted si va a construir un edificio y tiene el fundamento sólido, lo otro va a venir solo. Pero si lo de abajo no está bien, lo de arriba tampoco va a estarlo. Entonces, a partir de allí, como ciencia, tenemos que entender que tiene métodos de construcción de su teología sistemática, y si usted tiene la Biblia como fundamento de ello, pues el resultado va a ser muy diferente a cuando no es la Biblia el fundamento. Hay quienes piensan, hay de alguna manera cristianos de estos liberales que ven a la teología como un fenómeno de antropología cultural, y la manera que los hombres ven a Dios, y quieren mezclar incluso a la teología con la antropología cultural de las deidades de otras cosas, que para nada tiene que ver. Entonces, como la medicina, hay quien se piensa que con cloro se cura todo. Usted no está viendo los reportajes de televisión que hasta el COVID lo quieren curar con agua de cloro. Yo en consulta tuve un paciente con la boca que vino horrorosamente mal. Le digo, ¿usted qué está haciendo? Esto es una mucositis de reacción química que usted ha tomado. No. Pero eso a mí lo que me ha mejorado, porque a mí me han dicho, el pobre estaba tomando agua de lejía. Imagínese usted. Pero eso, que él tenga esa concepción y que hayan pseudomédicos por allí, ¿eso es medicina? No. Eso es una caricatura de la medicina. Y hay quien quiere curar con hierbajos y con agua y con meditación. Entonces usted entenderá que se llamará médico y dirá que es médico, pero no lo es, ni va a llegar muy lejos. Y así pasa con la teología. Nosotros tenemos que ver qué teología tenemos, y gracias a Dios tenemos una buena teología. Y eso da hermeticidad, seguridad, tranquilidad de en qué hemos creído y cómo estamos instrumentando nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra liturgia, la manera en que vivimos la fe. Y también tiene propios métodos de estudio de la iglesia, o sea, cómo la iglesia vive, cómo funciona, cuál es la función de la iglesia, cómo participa la iglesia, porque aquí todos participamos en horizontalidad, porque Cristo lo hizo así. O sea, aquí no viene nadie disfrazado para impactar con túnicas y con... ¿Sabe usted que a los papas no se le puede ni hacer autopsia? Porque es cuerpo de Cristo, no se le puede hacer autopsia post-mortem. Entonces, lo que quiero, y no es intención de criticar, es intención de ver, o sea, el deseo es mostrar cómo ves tu teología, cómo ves tu doctrina, cómo vives tu fe.
Y por eso aquí todos somos iglesia de Cristo, todos ministros del Evangelio, todos responsables de que muchos y muchos conozcan al Señor. Y como iglesia trabajamos unidos y para eso nos estamos formando. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por forma? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esa es la intención desde la horizontalidad. Tiene un sistema teórico, metodológico y categorial propio. Y eso es lo otro que tiene que tener una ciencia. Además de un objeto de estudio propio, un sistema, metodología propia, tiene que tener un sistema teórico y categorial propio. Nosotros tenemos todo un sistema de qué cosa es soteriología, salvación, qué cosa es amartología, pecado, qué cosa es demonología, qué cosa es tantas y tantas ramas, angelología. Tenemos todo un sistema teórico, metodológico, a nivel de teología sistemática, que mejor no adentrarnos ahí porque es mucho más complejo. Pero la teología es una ciencia y usted puede estar seguro que cuando la compara con cualquier otra ciencia, es tan ciencia como cualquier otra, sobre todo si su concepción no es una concepción del siglo XIX del positivismo pragmático, sino si usted tiene la concepción actual, cualquier científico, desde el actual diálogo de saberes, desde los paradigmas emergentes y de la manera de ver todas las ciencias sociales, humanísticas, va a estar de acuerdo en que la teología es una ciencia. Y esto ha permitido, dos más, que a lo largo de la historia se vaya entretejiendo lo que se llama el método teológico. ¿Qué es el método científico en la teología? Y este método teológico se ha logrado conceptualizar e entender desde la perspectiva protestante, pero que está en total armonía con la concepción teológica ortodoxa y copta. Y recuerden que la Alianza Evangélica Mundial comparte, o sea, los cristianos ortodoxos con los cristianos coptos, con los cristianos evangélicos, compartimos asamblea. Y yo fui a Yakarta, Indonesia, en noviembre del año pasado, a la Asamblea General de la Alianza Evangélica Mundial, que gracias al Señor, bueno, pues fui delegado, representando ahí algunas cosas, y ahí estaban ellos. ¿Por qué? Porque tenemos armonía, porque tenemos los mismos principios y porque somos parte de un mismo credo. La Iglesia Ortodoxa nunca ha tenido fragmentaciones. Las fragmentaciones vinieron a expensa de los romanos y de ahí el protestantismo, y ahí vinieron los procesos de nacionalismo en cada región, y cada país pues fue formando su denominación en momentos históricos más o menos similares, pero en diferentes contextos, y de ahí nombres de varias denominaciones. Pero lo que quiero deciros, hermanos, es que la metodología, el método teológico, se entiende y se comparte hoy entre toda la cristiandad a nivel mundial, y es el método científico de la teología donde se ajustan los presupuestos teóricos y científicos epocales, o sea, cómo piensa el mundo en la actualidad, cuáles son los conceptos, cuáles son los principios que maneja la racionalidad humana para desde allí, como Pablo, que en el Areópago les habló a ellos del Dios desconocido y del espacio que tenían para el Dios desconocido, y a partir de allí usó esa ventana cultural misiológica, o sea, para poder llevar el Evangelio. Y nosotros desde el mismo pensamiento actual de la humanidad, pues también nos comunicamos en armonía con ellos, para instrumentar una explicación coherente con el pensamiento revelacional epocal, como el hombre en esta época ve la revelación divina, de manera que se transmita, comprenda y se generalice eficazmente la verdad revelada a través de la demostración de su coherencia con la missio Dei escritural, el plan de Dios salvífico en las Sagradas Escrituras, y el carácter de Dios como método de validación interna. Ninguna teología, ninguna doctrina, ninguna liturgia es fiable si no pasa por una coherencia con la missio Dei escritural
y con el carácter de Dios como método de validación interna. Si la gloria no es toda para Dios, dice la Biblia, Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando usted comienza a analizar, si no hay coherencia con lo que dice la palabra de Dios, no vale. Y ese es el método teológico, o sea, la manera de hacer próxima la fe, la doctrina y de analizar la teología con base científica. ¿Qué es entonces la liturgia? La palabra liturgia suena a algo vetusto y viejo, ¿verdad? ¿No os parece? Sucede que para algunos la palabra liturgia pues es algo que desarmoniza y no entiende que nosotros también tenemos liturgia. Y la palabra liturgia, próxima, también tiene una sinonimia muy vasta, o sea, viene desde la antigüedad y los griegos hablaban de leit, que es pueblo o popular, y ergon, obra, o sea, es la obra del pueblo, es la manera en que el pueblo participa, es algo popular, o sea, hablar de liturgia es hablar de algo donde el pueblo participa. Y de allí, próxima, esa idea de que la liturgia es parte de la expresión del pueblo de Dios de su fe. Es la manera en que nosotros cantamos, danzamos, alabamos, adoramos a Dios. Pero la liturgia no solamente ocurre en el templo, sino que nuestra vida es una liturgia a Dios. Y está la liturgia individual, está la liturgia congregacional, está la liturgia denominacional, está la liturgia a nivel universal. Y así como la doctrina tiene sus diferencias por zona, la liturgia también, incluso por subgrupos sociales, porque no va a alabar a Dios igual un gitano que un sevillano pijo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes códigos de expresión cultural. Y quizás estar muy quieto en un sitio no transmite nada. Y el gitano necesita moverse y tiene que mover las manos y tiene que moverse él y tiene que alabar a Dios con todo lo que él tiene. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad cultural. Porque hay una conformación y una estructuración social de significados donde lo que yo creo, si lo creo mucho, lo expreso y lo gestualizo. Pero si usted va al castillo de Buckingham, pues entonces ahí habrá una quietud y en el código de estructuración social de significado, gestualizar mucho es signo de agresividad social. Entonces, si usted quiere pasar por educado y no agresivo, no mueva las manos. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos la fe? ¿Cómo la expresamos? Y así hablamos de liturgia macro, meso, micro y nano. En esos prefijos que nos hablan de el nivel, la dimensión. La liturgia macro, la liturgia de toda la iglesia universal. La liturgia meso, la liturgia denominacional o de grandes grupos. Todos los protestantes pues alabamos a Dios más o menos con una estructuración de culto, con una vida devocional individual, una manera de vivir el evangelio muy similar. Ya a nivel micro, cómo mi iglesia lo vive. Que una puede tener más sonido que otra, que puede tener más ventanas que otra, que puede tener el techo y la parte de atrás negra y otra la tiene blanca. Ya cómo yo lo vivo, cómo yo expreso mi fe, cómo danzo, cómo hago, cómo alabo. Y ya a nivel nano es la manera en que yo expreso mi fe en intimidad con Dios. Y yo no me acabo de acostumbrar a orar si no voy de rodillas. Y quizás para usted, mira el pobre se está ensuciando hasta los pantalones ahí. Pero para mí es importante ir de rodillas. Frente a mi cama orar de rodillas. ¿Por qué? Porque así lo aprendí. Ya eso es a nivel nano. Eso es mi manera especial. Y hay quien le dice a Dios papito. Y hay quien dice, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sempiternum. Dile como tú quieras, pero relaciónate con Él. Relaciónate con Él. Vive tu romance con Dios.
Aquí no hay quien le dice chuchi, papi, gordi a la pareja, ¿eh? Y hay quien le dice el apellido. Fernández, Rodríguez, está la cena servida. Entonces, usted viva su relación con Dios como usted entienda. Y a partir de allí, este concepto de liturgia, donde la iglesia va a ir entendiendo su esencia en este proceso de conmemoración del sacerdocio redentor de Cristo en la tierra. O sea, cómo yo participo de esa missio Dei, de ese plan de Dios, cómo yo visualizo, veo, vivo, creo, estereotipo, me realizo en la alabanza, en la adoración a Dios, entendiéndolo a Él como quien me salvó. Y esto tiene que ver también con estructuración de significado, cuán cercano yo estoy viendo a Dios. Si Dios está conmigo y en mi teología Dios me acompaña, el Espíritu Santo está conmigo y está con nosotros y en nosotros, y por la mañana le digo buenos días Espíritu Santo y me levanto con Él y ando con Él, yo no necesito que me den un elemento sacramental para yo entonces haberme limpiado de pecado y a partir de ahí poderme dirigir a Dios, porque de otra manera no lo lograba. Pues no, porque yo por fe soy salvo por la gracia de Jesucristo, y si algo me pasa por la mente lo reprendo en el nombre de Jesús, me vuelvo a conectar con el Señor y sigo andando en el nombre del Señor. Entonces, por eso esa necesidad de coherencia, teología, doctrina, liturgia, que nos lleva a una unidad sistemática de cómo yo vivo mi fe, cómo yo expreso mi fe, de esa conexión con el Señor Jesús. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Cómo se refleja Cristo en mi vida? ¿Cómo yo voy a vivir a Cristo? Y lo voy a vivir desde un legalismo de esto de que si estoy en la ducha no puedo hablar con el Señor, no puedo orar en la ducha porque no tengo la ropa puesta. Hay quien necesita ponerse un velo en la cabeza porque... Entonces, es importante que progresemos en esta comunión clara en cuanto a liturgia. Entendiendo, próxima, que teología, doctrina y liturgia es un engranaje indisoluble y que nosotros tenemos que expresar a Cristo. Tenemos que vivir a Cristo. Tenemos que respirar a Cristo. Tenemos que tener el romance de amor más grande y más bello con el Señor. Porque cuando lo pones a Él de primero, se te arregla el matrimonio, se te arregla la crisis familiar, se arregla el problema laboral, mejoran las relaciones con los hijos, hasta tu vida psicológica, emocional y tu salud mejoran. Entonces, es esencial tener la seguridad de que estamos en el sitio correcto. Y cuando estamos mirando tanto internet a veces, con buenas intenciones, tantos predicadores y tanto evangelio a la carta, tenemos que tener cuidado y saber qué es una teología sana y cuáles son los principios que debe tener una teología para que sea sana y una doctrina para que sea sana. Y una liturgia, una manera en la que tú vives tu fe individual con Dios, tu romance con Dios. Deja de ver a Dios como te lo pintaron, como ese pantocreator distante, creador de todo lo existente, en un cuadro o en una imagen gigantesca. Deja de verlo así. Comienza a ver al Señor como tu amigo, al Espíritu Santo como tu compañero de batalla que te lleva y te guía a toda verdad y conocimiento, a los ángeles del Señor como los guerreros que están a tu lado, ayudándote y apoyándote en la guerra espiritual y en las luchas que estás librando. Siéntete orgulloso de ser parte del ejército de Jesucristo. Siéntete parte del cuerpo de Cristo. Siéntete parte de un cuerpo que vive, que respira, que crece, que se multiplica, pero que también tiene desechos propios. Toda célula tiene sustancias tóxicas que tiene que liberar. No te creas ni perfecto, no te creas mayor que nadie, no te creas nada, pero
vive la vida del Espíritu. Para que tu vida sea de bendición a otros. Un gran pedagogo dijo, José de la Luz y Caballero, dijo: para que tu mensaje tenga vida, tu vida tiene que ser un mensaje. Si tú quieres que tu mensaje tenga vida, tu vida tiene que ser un mensaje. ¿Qué vida estás viviendo? ¿Qué nivel de coherencia tiene tu teología con tu doctrina, con la manera en que vives y expresas la fe? Con tu liturgia nano, esa íntima tuya con Dios, ¿cómo está tu romance? ¿Cómo le dices al Señor en los momentos románticos? ¿Cómo te relacionas con Él? Ya hablo de este romance ágape, porque en la cultura helénica eran diferentes los amores. Amor ágape, el amor a Dios y proveniente de Dios. El amor astorgos, hacia los amigos. El amor epitumía, el amor platónico, romántico. El amor eros, el amor carnal. El amor filos, el amor familiar. Pero nosotros en la cultura latina lo hemos mezclado todo en una sola palabra: amor. Pero yo te estoy hablando del amor ágape. ¿Cómo vives tu romance en amor ágape con el Señor? ¿Cuánto estás participando de la Missio Dei? Estamos llamados a una vida activa, proclamando el mensaje, a participar de lo que los ángeles añoran: que el Evangelio sea escuchado en Sevilla, que lo vivamos con orgullo, que digamos: soy evangélico, con orgullo, que no escondamos nuestra fe. Oremos para que esta iglesia continúe en la labor que Dios le ha encomendado, y que os digo que es grande. Lo que el Señor tiene para esta iglesia es grande. Y es muy lindo saber que somos parte de este proyecto de Dios para esta ciudad. Cerremos nuestros ojos y oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Estamos delante de ti. Queremos que nos ayudes para servirte más y mejor. Que nuestra teología te glorifique, que nuestra doctrina honre tu nombre, que nuestra liturgia individual, eclesial, denominacional, regional, sea de testimonio al mundo. Ayúdanos, Señor, para hacer luz y sal en Sevilla y en España, y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras humildes vidas, y que un día nos puedas decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendice a cada hermano y hermana que desea servirte mejor y que se está preparando en forma. Bendice a los profesores, a los pastores, y que podamos ver los frutos abundantes en cada una de sus vidas. Que esta iglesia, Señor, que tú estás preparando para un momento de explosión muy grande en esta ciudad, Señor, tú la sigas formando y capacitando, y muchos digan: heme aquí, envíame a mí, porque nos vas a usar con poder y para gloria de tu nombre. Declaramos bendición y paz, la presencia de tu Santo Espíritu sobre esta congregación, el discernimiento espiritual,
discernimiento espiritual y la convicción tuya a través de tu Espíritu Santo para hacer la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido a que te pongas en pie. Y allí mismo donde estás y sin moverte, extiendas tu mano hacia un hermano que tengas al lado tuyo, cercano. Extiende tu mano sin tocarle, solamente extiende tu mano y comienza a orar por él. Señor, mira a mi hermano, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Bendigo a mi hermano para que lo uses, Señor. Para que le uses, para que le bendigas, para que le fortalezcas, para que le protejas, para que bendiga su ministerio, para que bendiga su familia. Bendecimos a los que están conectados, Señor, en sus hogares. Declaramos bendición, declaramos la unción de tu Espíritu Santo, la presencia tuya sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Venga la unción tuya, el rocío fresco tuyo, Señor. El rocío de Hermón. Oh, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Llegando de la cabeza a los pies. Para restauración, para bendición, para frescura espiritual. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo ataque demoníaco, toda obra del enemigo que quiera levantarse en contra del propósito que tienes para esta iglesia, en el nombre de Jesús. Levanta hombres y mujeres de fe. Levanta hijos e hijas tuyas confiando en ti, que digan: heme aquí, envíame a mí. Declaramos un ejército de hijos e hijas de Dios confiando en el poder del Espíritu Santo y acometiendo la misión para lo cual tú nos envías, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a esta congregación y te damos gracias. Y te damos gracias por lo que vas a hacer. Y te damos gracias por lo que vas a hacer. Comienza a darle gracias a Dios por lo que va a hacer en tu vida. Comienza a darle gracias. Ahora levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mí. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Gracias por lo que estás haciendo en mi ministerio, en mi vida espiritual, en mi familia. Oh, Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mi iglesia. Oh, gracias, Señor, gracias. A ti te alabamos y te damos gracias, Señor. Oh, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. El Señor está levantando. El Señor está confirmando. El Señor está confirmando. El Señor está confirmando. El Señor está confirmando, el Señor está confirmando, el Señor está confirmando, el Señor está confirmando ministerios, está confirmando llamados, está confirmando una vocación de servicio. El Señor está confirmando en los corazones lo que va a hacer con muchos. Oh, nderebe que tararama yibi kisanda ramaraba kenda ramaraba y danzo. Uri kuamana vaya y donzo remerara vaya y danzo. Toma tu lugar. El Señor tiene un lugar especial para ti. Tómalo sin temor. Tómalo sin temor. Tómalo sin temor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un testimonio escrito de algo que ocurrió en la Rusia comunista. A un grupo de 7 jóvenes los encarcelaron por ser cristianos, cuando era prohibido tener Biblias y hablar de Dios. Y estaban en la Siberia rusa a menos 40 grados. Y les quitaron los abrigos y las ropas que los cubrían y los dejaron en ropa sencilla, interior. Y los pusieron sobre el hielo de un lago. Y le dijeron: el que quiera ropa y quiera vivir y no morir de frío, que renuncie, niegue su fe y jure ser un comunista. Y aquellos jóvenes comenzaron a caer en hipotermia. Ya les costaba mucho respirar. Y les preguntaban: ¿renuncian? Y ellos decían: nie, no. ¿Te confiesas?
ateo. Y volvían a responder, niet. Pero hubo uno que cayendo a suelo y flaqueando, dijo, da. Y a rastras lo sacaron. Y aquellos militares uniformados le pusieron ropa y lo aplaudieron. Pero hubo un militar que quitó su abrigo, quitó su ropa y se fue al lugar que aquel había dejado. Y los amigos, compañeros le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, yo quiero la corona que cayó de su cabeza cuando dijo da. Dios le dio una visión a aquel hombre y fue a por la corona que había visto caer y murió como un cristiano esa noche junto con los otros 6 cristianos. Que nadie arrebate tu corona, que nadie te quite el lugar de honor donde Dios te ha dado, aunque te veas sin ropa en mendicidad y a veces piense que todo está acabado y te preguntes por qué. Dios cuenta contigo. Que nadie ocupe el lugar que es tuyo. Sigue adelante, mi hermano y mi hermana. Dios te bendiga. Qué buen tiempo hemos tenido. Damos gracias al pastor Dadonim por la inversión, por esta enseñanza que nos deja no solamente con conocimiento, sino también con hambre de reflexionar y de vivir una fe que no es teórica, sino que es práctica. Un cristianismo práctico, que va más allá de una simple creencia, sino que forma parte de una forma de vida. Amén. Bueno, decirles que tanto esta ponencia como las otras anteriores ponencias se están grabando y van a estar en su momento disponibles para aquellos que las quieran disfrutar y las quieran volver otra vez a ver y a estudiar con tranquilidad en sus casas. Amén. Gracias a todos por venir, gracias por el tiempo y gracias también a los que nos están siguiendo de manera virtual esta formación, esta tercera formación. Le damos gracias al pastor Dadonim, te bendecimos tu familia, tu hermosa familia que amamos y todo lo que Dios ha puesto sobre tus manos. Oremos por el pastor Dadonim, por tantas responsabilidades que tiene Dios, lo tiene en lugares estratégicos fuera del ámbito de la iglesia local y sabemos que lo que Dios está haciendo con él y va a hacer es mucho más grande de lo que ellos ni siquiera imaginan. Amén. Así que recuerden orar por el pastor Dadonim y su familia. Pues que Dios les bendiga mucho a todos y nos vemos, aquellos que han reservado para mañana, nos vemos mañana. El resto, pues que Dios les bendiga, tengan una linda semana. Tú eres soldado del Padre de Dios. Ya lo... Y consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza.